Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre, muchísimas gracias porque nuevamente nos da la oportunidad de abrir y de estudiar tu palabra. Que este mensaje sea de bendición para todas las personas que están sintonizando este video y las llenes de mucha esperanza. Y esa esperanza se traduzca en gozo y en vida eterna para ellos y toda su familia. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí para seguir estudiando esta doctrina tan esencial que es el santuario, que nos enseña acerca del plan de salvación, del plan completo de salvación de Dios. Ayer estuvimos viendo efectivamente y acabamos ya el primer tema. ¿Cómo surgió la muerte? ¿Por qué empezamos a morir? Y habíamos dicho que nos dice la palabra de Dios que precisamente la muerte viene por desobedecer la ley y que engendra el pecado, y el pecado engendra la muerte. También vimos que Satanás desobedece la ley y fue el causante de toda esta mortandad. De ahí que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeran y también cayeran en pecado, y aunque merecían la muerte eterna, Dios tuvo misericordia de ellos, y Dios ha proveído un sustituto perfecto, quien reivindica la ley y nos salva de la muerte eterna, o sea, de la condenación de la ley. Ahora, vamos a ver en este tema, hoy y mañana vamos a estar viendo ¿cómo obtenemos la inmortalidad? Esa es la pregunta de toda persona. ¿Cómo obtenemos la inmortalidad otra vez? Aquello que perdimos. Primeramente, usted tiene que saber por qué necesita usted un sustituto perfecto. ¿Por qué necesitamos un sustituto perfecto? Bien, vamos a Romanos en el capítulo 3, versículo 23. Y dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta era nuestra condición original. Todos somos pecadores por la transgresión de Adán y Eva, y todos merecemos morir eternamente. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la reflexión de Pablo. Ahora, si usted pensaba que formalmente era bueno, mire esto. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Dice así: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Es interesante porque Pablo era fariseo, y el fariseo estaba pegadísimo a la ley, y el fariseo Pablo pensaba que cumpliendo la ley y cumpliendo los rituales, él era perfecto, él era bueno. Pero cuando se encuentra con Cristo, se da cuenta que todas sus obras eran trapos de inmundicia, no servían para nada delante de Dios, no había nada que lo justificara. Y él llega a la conclusión efectivamente que no hay ni uno bueno, ni judíos, ni gentiles, todos estamos bajo pecado. Por eso nosotros necesitamos un justificador, porque nosotros mismos no podríamos justificar. Recuerden que ayer en la noche dijimos que efectivamente al pecar Adán y Eva, nosotros quedamos destituidos, o sea, ya no le pudimos dar esa perfección que la ley requería y por tanto merecíamos morir. Por eso necesitamos un sustituto aparte de nosotros. Si nosotros vamos a Levítico, capítulo 22, versículos 17 al 19, nosotros vamos a encontrar cómo Dios resolvió el problema de la sustitución perfecta. Dice así: el Señor dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, si alguno de vosotros o de los extranjeros que viven en Israel, para cumplir un voto o como ofrenda, presenta un sacrificio al Señor, para que sea aceptable, le ofrecerá machos sin defecto de entre las vacas, los corderos o las cabras. Es interesante, cuando un israelita cometía pecado, tenía que llevar un corderito y sacrificarlo. Y ese corderito tenía que ser sin mancha, no tenía que llevar arrugas, no tenía que llevar mayugas, nada. Tenía que ser totalmente perfecto, ¿sí? Sin mancha, sin alguna lastimada. Porque si lo llevaba con lastimada, ¿sí?, el sacerdote se lo regresaba y no se hacía expiación por su pecado. Este cordero simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el símbolo del cordero sin mancha representa a Cristo, nuestro sustituto perfecto. Cada vez que se llevaba un cordero y se sacrificaba, esa sangre inocente era la sangre de Cristo Jesús. Recordemos que ayer dijimos que solamente Dios podría
sustituir, solamente Dios podría ofrecer ese sustituto perfecto, porque el hombre no podía. Y este corderito precisamente representaba a Cristo Jesús, nuestro sustituto perfecto. Ahora, ¿cómo cumplió Cristo la ley? Cuando vino Cristo, dijo estas palabras, Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Es interesante, cuando viene Cristo, Cristo dice, he venido a cumplir la ley. La ley que ustedes no pudieron cumplir a la perfección, yo la he venido a cumplir. Ahora, ¿cómo Cristo cumple la perfección de la ley? Para empezar, con un corazón limpio. Porque miren lo que dice Mateo 5:28, que es el cumplimiento de la ley a la perfección. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si se dan cuenta, la perfección de la ley no tiene que ver con actos externos, sino tiene que ver desde el corazón. Dijimos en la primera conferencia, en el primer tema, que el acto de pecar es un acto de la mente, es un acto del corazón. Y Cristo, cuando vino aquí en esta tierra, porque los fariseos decían somos perfectos porque cumplimos externamente la ley, pero Él se va más allá, no, al corazón. Si usted codicia a una mujer con su mente, ya pecó. De ese punto es la perfección de la ley. También nos da otro ejemplo en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, o sea, el acto externo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, para Cristo la perfección, el cumplimiento de la ley va más allá del acto externo. Está en la mente, desde el momento en que tú lo piensas. Si tú odias, si tú deseas algo que no es tuyo, algo prohibido, ya todo eso era pecado. Entonces, Cristo tenía que ser totalmente puro, de corazón puro, de pensamientos puros, para poder cumplir la ley. Aparte, Cristo se vuelve humano con sus limitaciones, pero sin tendencia al pecado. Y esto es algo muy importante que debemos de entender. Primero de Timoteo 3:16 nos relata el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, el Dios encarnado, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Cristo, Dios que bajó y se encarnó, estuvo con nosotros y nos rescató y ascendió otra vez al cielo. Cristo se tuvo que hacer humano, pero ojo, sin tendencia a pecar. Y esto nos lo dice Romanos capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque muchos dicen que Cristo también vino en condición de pecado, con tendencia a pecado. No es así, y les voy a explicar por qué. En Romanos 5, 14, 15, Pablo hace una comparación entre Cristo y Adán y lo coloca como el segundo Adán. Miren ustedes, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Adán era figura de quién? Del que iba a venir, del segundo Adán, de Cristo Jesús. Pero el don, o sea, Cristo, la gracia, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, o sea, de Adán, del primer Adán, uno murieron los muchos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es interesante, Pablo compara a Cristo con Adán. El primer Adán que falló y que tiene la tendencia a pecar, que era figura del segundo Adán, Cristo, pero sin tendencia al pecado. Cristo vino con todas sus limitaciones, porque usted estudia los evangelios y se va a encontrar con que Cristo tenía hambre, con que Cristo lloró, con que Cristo le ardía los latigazos que le daban, sudaba, sentía tristeza, amargura, aflicción, como un ser humano. Pero
sin tendencia a pecar. Porque si él tenía que cumplir la ley y ya traía pecado, la tendencia a pecado es la consecuencia de la transgresión de la ley. Y si él tuviera tendencia a pecar, pues ya no iba a poder cumplir la ley a la perfección y no nos iba a poder salvar. Eso es algo lógico. Por eso Cristo es el segundo Adán. O sea, tenía la naturaleza de Adán, pero antes de que Adán pecara, ¿sí? Sin tendencia a pecado. Ahora, hay un pasaje que nos demuestra que efectivamente Cristo era hombre y Dios al mismo tiempo. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27, vamos a encontrar un pasaje que nos expresa precisamente lo que venimos diciendo. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, miren lo que dijeron los hombres: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cristo hombre y Dios al mismo tiempo. Es interesante. Ahora, hay que entender una cosa, porque aunque Cristo era de condición divina, no utilizó sus poderes para salvarse, no lo podía hacer. Realizó milagros, sí, pero utilizar sus propios poderes para salvarse, eso no lo podría hacer. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, no realmente como los hombres con tendencia al mal. Al tomar la condición del hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Es interesante que Cristo obedece, no utiliza sus poderes como de condición divina para ayudarse, ¿sí? Porque tenía que cumplir toda palabra y él tenía que morir como sustituto perfecto. Ahora, ¿cumplió Cristo con su vida la ley y obtuvo la justicia perfecta que necesitábamos nosotros para ser salvos? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo vino y comprobó nuestras debilidades. Sabe lo que es llorar, sabe lo que es pasar hambre, sabe lo que es sufrir, ¿sí? Sino uno que fue tentado. ¿En cuánto? En todo. Cristo fue tentado en todo como Satanás te tienta a ti. Según nuestra semejanza, ¿sí? Él comprobó la misma tentación que tú. Compruebas todos los días y lo que sientes todos los días. Solo que a diferencia de tú y yo, que en algunas ocasiones hemos caído, Cristo nunca cayó, porque Él estuvo siempre sin pecado. Por eso Cristo no puede tener tendencia al mal, porque tenía que cumplir la ley a la perfección. Y Él fue tentado en todo, a nuestra semejanza, así como tú y como yo, pero sin pecado. Él no cometió pecado y así cumple con su vida la ley y obtiene lo que necesitábamos otra vez: la justicia perfecta ante la ley, para que se nos abriera la oportunidad de ser inmortales otra vez, pero ahora por medio de Cristo Jesús. Ahora, Levítico capítulo 4, versículos 27 al 29, nos dice qué hacía el pueblo para que, ¿sí?, fuera perdonado sus pecados. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces nos hablan de la crucifixión de Cristo, pero el cordero que se llevaba ahí, recuerden ustedes, era un cordero sin mancha. Para que el sacrificio fuera perfecto, el cordero debía ser, ¿qué cosa? Perfecto, sin mancha.
Luego entonces, para que el sacrificio de Cristo pudiera valer, tenía que ser como totalmente perfecto. O sea, Él tenía que haber vivido una vida perfecta. Por eso dice Levítico 4, 27 al 29. Si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor, en cosas prohibidas será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre su cabeza de la víctima, la degollará en el lugar de los holocaustos. Volvemos a repetir, si un israelita anteriormente pecaba, tenía que llevar un cordero sin mancha simbolizando la vida de Cristo, ¿sí? Ese cordero simbolizaba. No nos interesa ahorita a nosotros esto, porque esto ya no se hace. Eso quedó abolido con la cruz. Pero esto es símbolo de lo que sí nos interesa saber. ¿Qué significaba eso? De que ese cordero era un sustituto. El israelita lo llevaba, ¿sí? Lo llevaba y antes de degollarlo, le ponía las manos encima al cordero. Y a manera de ejemplo o a manera simbólica, cuando le ponía sus manos en la cabecita del cordero, le estaba pasando todos sus pecados. Y luego le daban un cuchillo al pecador, se le decía, al pecador es el que mataba al cordero y lo degollaba. Este cordero valía y el sacrificio valía porque el cordero era sin mancha. El sacrificio perfecto es símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo fue a morir a la cruz y su sacrificio pues fue perfecto porque su vida había sido perfecta. Ahora, ¿cómo nos libera Cristo de la muerte eterna? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuál es la condenación de la ley? La muerte eterna. De eso nos ha librado Cristo Jesús. ¿Cómo? Isaías 53:6 lo explica. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Allá en el Getsemaní, cuando Cristo estaba orando y que sudó gotas de sangre, estaba recibiendo los pecados tuyos, mis pecados. Así como cuando el cordero llevaba el israelita el cordero y le ponía las manos y simbólicamente le transfería el pecado, en el Getsemaní Cristo recibe todos los pecados de nosotros. Todos. Le estábamos pasando el pecado a Él. Él carga con los pecados del mundo. Y esto es por eso que Cristo derrama su sangre pura y sin mancha por el pecado. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Cristo derrama su sangre pura, sin mancha, así como el corderito derramaba su sangre pura, porque él era inocente y el corderito estaba pagando por el pecador. ¿Sí? Cristo pagó una vez para siempre por los pecados de todos aquellos que iban a ir en pos de Él, por todos aquellos que iban a creer en Él, que creyeron antes de Él, creerían en Él y van a seguir, y en un futuro iban a creer en Él. Esa sangre preciosa, pura, sin mancha, la de Cristo Jesús. Cristo finalmente cumple la ley con su muerte en la cruz, muriendo como sustituto perfecto. Romanos 5, 8, 9. Pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así, siendo que hemos sido justificados por su sangre, con más razón seremos salvos de la ira. ¿Quién nos justifica? La sangre de Cristo. Es la única. Nadie podría ofrecer sangre pura, ni morir por nadie, sino solamente Cristo, porque Él es el único que vivió una vida perfecta. Y eso lo tenemos que entender. ¿Se dan cuenta que el santuario nos dice todo? Y nos va llevando los pasos que Cristo dio, está dando y va a hacer. Porque vamos a ver en las otras conferencias como lo que está haciendo ahora en el cielo. Ahora, ya que el sacerdote tenía la sangre del cordero, ¿sí? Antes de entrar al templo, al santuario, al lugar santo, había una pila de bronce, ¿sí? Y en esa pila de bronce el sacerdote se tenía que lavar porque nadie podía entrar al santuario sucio con la sangre, ¿sí? Entonces él
se lavaba para no llevar impurezas y llevaba la sangre y la asperjaba en el velo. Y de esa manera el pecador quedaba perdonado, quedaban expiados sus pecados. ¿Qué simboliza esa fuente de bronce? El Señor dijo a Moisés: harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavado. La pondrás entre la tienda de la reunión del altar y pondrás agua en ella. En ella Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies y se lavarán cuando vayan a entrar al tabernáculo de reunión, para que no mueran, y cuando vayan a llegarse al altar para presentar al Señor ofrenda encendida. O sea, el lavamiento de pies y manos era símbolo de la resurrección de Cristo, porque el agua purifica. ¿Ok? Miren ustedes, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, la vida perfecta de Cristo y su resurrección trajo y nos permitió a nosotros ahora aspirar, tener la esperanza también de esa misma resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Entonces, esa agua simboliza la purificación. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, Cristo nos dice en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El bautismo, los que participan del bautismo, participan con Cristo en su muerte y resurrección. Cuando tú te bautizas, ¿sí?, y eres sepultado entre el agua, estás participando de la muerte de Cristo. Y cuando tú sales del agua, es la resurrección de vida, pero ahora en Cristo Jesús. Y eso permite que tú estás participando en la muerte y resurrección de Cristo. Ahora, Cristo murió por los pecados del mundo, pero resucitó por su justicia perfecta. Esto es algo muy importante. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó por su vida perfecta. Y esa vida perfecta es la que Cristo te da cuando tú te bautizas. Esa justificación, esa justicia perfecta, aquel pecador que llega y se bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, le es concedida, le es declarado el ser justo delante de Dios cuando uno se bautiza. Ahora, ¿cómo obtenemos la justicia de Cristo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para obtener la justicia de Cristo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer en Él. Tienes que creer en los méritos de Cristo. Y esa acción de creer te va a llevar al siguiente paso. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando tú te bautizas, ¿sí?, obtienes y eres declarado automáticamente justo delante de Dios. Y Dios te da el Espíritu Santo para que te guíe, te guarde hasta su segunda venida y seas glorificado para vida eterna. Amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, yo te invito a que no tardes más. Si no te has entregado a Cristo, por ti mismo tú nunca vas a cumplir la ley. Pero si te refugias en Cristo, si te bautizas, Él te cubre con su manto de justicia, te manda su Santo Espíritu que te va a guardar hasta su segunda venida. Yo te invito a que busques a una iglesia adventista del séptimo día y vayas y que te bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y del Hijo, para que seas parte del pueblo de Dios, que honrará la ley por los siglos sin fin. Voy a orar por ti. Señor bendito, en esta hora quiero pedirte que tú bendigas a mis hermanos. Quiero pedirte que tú bendigas a aquella persona que en estos momentos en su corazón lucha porque quiere entregarse a ti, pero la tendencia al pecado no lo deja. Ayúdalo a que tome esta decisión. Ayúdalo, Padre Celestial, a que vaya y se entregue a ti completamente, para que pueda ser parte de aquel pueblo que vivirá eternamente sin fin, en perfección y en santidad, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por habernos dado la posibilidad de poder obtener otra vez inmortalidad
a través de la justicia de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.